Hola, ¿qué tal? Mira, te presento en este book review el libro de Aprendiendo a Aprender. Seguramente todos conocemos a Héctor Ruiz Martín, es un biólogo especializado también en psicología cognitiva y que ha hecho muchos avances y descubrimientos que han sido publicados en su libro Cómo aprendemos. También está este otro libro, que es de una publicación más tardía, en el que hace una especie de síntesis operativo, de resumen, para un público como padres, educadores y también alumnos, para que comprendamos mejor cómo funciona nuestro cerebro a la hora de realizar el aprendizaje. El libro está distribuido en 8 capítulos, de una manera muy sencilla, una pequeña introducción, en la que nos pone una tesitura muy interesante. Un alumno que entre en primero de la ESO en estos momentos tiene por delante pues cerca de 15, 20 años de estudios, de ser estudiante. Entonces, de alguna manera debería aprender a gestionar lo mejor posible su ser estudiante. No desperdiciar el tiempo, utilizar estrategias. Aprender es una habilidad. Ya sé, y sabemos, y Héctor coincide diciéndonos que parece que es algo que es innato, y es cierto que hay algunas cosas que son innatas en nosotros. Todo aquello que nos identifica como especie, todo aquello que tiene que ver con aprender el lenguaje de una manera pues tampoco sistemática, sino escuchando por la exposición. Pero no todo funciona igual. Todo lo que es cultura necesitamos un esfuerzo para poder asimilarlo y para poder comprenderlo. Pasa que muchas veces no somos conscientes de cuáles son las estrategias que como estudiantes usamos para desempeñarnos y cuáles son las más exitosas. El libro ya nos pone en esa tesitura y nos hace pensar cuáles pueden ser o cuáles son las habilidades, porque si aprender consideramos que es una habilidad, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué estrategias deberíamos emplear para mejorar nuestro ser aprendiz, ¿no? Que es para toda la vida? Simplemente porque os invito encarecidamente a leer el libro, digo alguna palabra de los capítulos. El primer capítulo se llama Cómo aprende el cerebro y de alguna manera el autor nos da algunas pistas sobre qué es la memoria, cómo funciona la memoria de trabajo, cómo a veces pensamos que la memoria es eterna, y es verdad que la memoria a largo plazo, él habla de varias memorias, pero la memoria de trabajo tiene una capacidad saturada y pone ejemplos muy interesantes para comprender que no podemos retener mucha información de una manera prolongada en el tiempo. Para ello hay que procesarla, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo, que es limitada, si la saturamos con un montón de elementos, pues podemos correr el riesgo de que no se quede con lo que tiene que quedarse. Entonces él nos habla de cómo el cerebro funciona, sobre todo estableciendo conexiones con los conocimientos previos, de manera que podamos relacionarlo, ¿no? Cuanto más conocimientos previos alcancemos o más capacidad tengamos de relacionar los conocimientos previos con este nuevo aprendizaje, más fácil será que los recordemos y que los podamos transferir, que será el objetivo, usarlo, ¿no? Habla de la concentración, ¿no? La concentración, muchas veces tenemos un montón de elementos distractorios porque nuestra capacidad de concentración es limitada también. Entonces, estrategias como estudiar con música o demás pueden reducir nuestra capacidad si estamos empleando energía en mantener la concentración, ¿no? Entonces es bueno pararse. El tercer capítulo se titula Pensar para aprender y nos pone en una situación muy interesante. Todo aquello que somos capaces de elaborar, de alguna manera ponerle ahínco, esfuerzo cognitivo para relacionarnos con ello, es decir, lo pensamos, lo reflexionamos, hace que le mandemos un mensaje a nuestro cerebro diciendo esto es importante, reténlo, ¿no? Entonces es muy importante. El punto 5 se llama recordar para aprender. ¿Cuáles son las estrategias que nuestro cerebro usa, ¿no? Para recuperar cosas de la memoria a largo plazo? No sé, ahora él nos pone muchos ejemplos, pero por ejemplo el del oso panda es muy famoso, ¿no? Recordar, un oso panda lo traes de la memoria, estaba guardado ahí, como tú sabes, tienes unos recursos para traerlo, pues lo traes. Pero ¿cómo mejorar nuestra capacidad de recordar? Pues también nos da bastantes pistas. En el punto 5 es muy llamativo, que se llama olvidar para aprender. Parece ser que utilizando una técnica que se explica en el anterior, que es la evocación, es decir, utilizar nuestros recursos cognitivos para hacer con esfuerzo quizá volver a traer a la memoria de corto plazo lo que hemos guardado en la de largo plazo,
esa evocación que es buena hacerla a los profesores y los alumnos cuando nos vamos a enfrentar a un conocimiento, a una materia, pues también cuando se hace espaciada en el tiempo, cuando ya casi se va a olvidar, resulta mucho más efectiva y más interesante. O sea que el olvido forma parte del proceso de aprendizaje y trabajar bien el olvido es una cosa muy interesante. Después, diversificar. En lugar de tener una sesión larga con muchas horas seguidas de estudio, Héctor nos propone entrelazar, es decir, hacer espacios de 30 minutos, introduciendo unas sesiones diferentes con otras asignaturas, mezclando, porque va a ser mucho mejor y nos da unas pautas y unas pistas también para poder llevarlo a cabo. También el capítulo 7, ya, motivarse para aprender, nos habla de algo muy interesante, que la motivación auténtica e intrínseca muchas veces no tiene que ver con la emoción, sino más bien con el motivo, los motivos, las razones, ¿no? Y nos da también bastantes pinceladas para aprender a motivarnos, ¿no? Buscar la forma de enfrentarnos a un estudio de una manera autónoma. Por último, nos habla el último capítulo que se titula Controlarse para aprender, de una cuestión muy interesante. Al final, el tener unas metas que hemos visto en el episodio anterior y unas razones para estudiar, nos hace falta llevarlas a cabo, y las llevamos a cabo muchas veces inhibiendo, ¿no? mediante control, hacer otras cosas que nos apetecería más que aquellas por las que nos ponemos las metas. El libro se entiende muy bien, además tiene una parte siempre al final de cada capítulo que pues se titula el resumen, ¿no? O recomendaciones prácticas, ¿no? Entonces nos dice cuando repase, no lea, evoque, etcétera. Por ejemplo, cosas muy sencillitas para que veáis qué tipo de lenguaje se emplea. Concluye el libro con una forma magistral de destruir algunos tópicos y algunas cosas que pensamos que funcionan, pero que a largo plazo, porque al final el aprendizaje verdadero es el que se transfiere a otras situaciones. El aprendizaje verdadero es el que perdura en el tiempo y el que se alarga y el que no es para el examen del día siguiente y después se olvida. Eso no es aprendizaje, eso es, al final, es premiar al que tiene más memoria, ¿no? Él nos habla de una cuestión muy interesante, de cuáles son las estrategias de aprendizaje poco efectivas, y se nombra el sobreestudiar o el repasar cuando ya no lo sabemos muchas veces, el subrayar si se hace. Te pasa muchas veces, ¿verdad? Que coges y marcas, esto es lo importante. Empieza, como no estás comprendiendo, como no estás haciendo un esfuerzo cognitivo que te haga asimilar lo que estás metiendo dentro de tu cabeza, pues entonces no tiene sentido. Acabas subrayando absolutamente todo. Subrayar tiene sentido cuando se trabaja la memoria semántica, ¿no? Que explica también en el libro. Releer, copiar y demás. Bueno, yo creo que merece la pena, es un librito bastante asequible y que os recomiendo para vuestra práctica tanto docente como de aprendizaje, porque las personas que se toman la vida en serio, al final todo es aprendizaje, ¿no? Y de todo hay que aprender. ¿Qué merece la pena aprender y cómo quieres almacenarlo? Este libro te va a dar unas estrategias muy interesantes. Espero que te sirva y que te guste.